Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro Arte y Sociedad. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Violaine Dupic. Yo soy la directora de la Alianza Francesa de Medellín. Hoy tenemos 3 invitadas. Vamos a empezar el segundo ciclo de nuestro encuentro Arte y Sociedad. La temática del ciclo es arte y feminismo en América Latina. Entonces hoy estamos con Maderle Ceballos, que es la coordinadora de la Mediateca de Medellín, y con Catalina Arroyave, cineasta y directora de esa hermosa película que yo vi hace poco, Los días de la ballena. Ellas estarán conversando hoy con Francesca Gargallo, que nos está acompañando desde México. Muy buenas noches a todas. Espero que estén muy bien. Bienvenidas. Estábamos hablando un poco del clima en México. Estamos en el mismo horario en este momento, solo que con un clima a lo parecer un poquito diferente. Pues acá vamos a conversar entonces en este espacio durante más o menos una hora con nuestras invitadas. Luego, durante más o menos, bueno, veremos cómo vamos con el público. Por favor, no duden en dialogar también con nosotras sobre la temática de hoy, Mujeres y Cine en Colombia. Tendremos un espacio de intercambio, de conversación con el público. Nos parece muy importante también tener este espacio con ustedes. Yo voy a presentar en algunas palabras lo que hemos hecho hasta ahora y lo que nos espera durante todo el mes de octubre. Hemos empezado a mitad de septiembre con una serie de conferencias, siempre a la misma hora, a las 6:30, a través de Facebook Live. Y con varios invitados hemos hablado de arte urbano, hemos hablado de artes escénicos, de artes del movimiento más precisamente. Y finalmente, la semana pasada tuvimos una charla muy interesante sobre las estéticas cyborg. Entonces, eso fue esas 3 ponencias, esas 3 charlas constituyeron el primer ciclo de nuestro encuentro, el cual titulamos Experiencias sobre lo sensible. Y hoy, como lo decía, estamos empezando con el segundo ciclo, Arte y Feminismo en América Latina. Hoy, como les decía, también vamos a hablar de cine. La próxima semana hablaremos, bueno, en realidad los 3 martes que siguen tendremos a varias artistas de varias partes. Analu Laferal, la próxima semana, el próximo martes a la misma hora. El día 20 de octubre estaremos con Regina José Galindo desde Guatemala, desde la ciudad de Guatemala. Y finalmente, el día 27, siempre un martes, estaremos con el colectivo Las Tesis, las autoras de este performance potente, Un violador en tu camino. Bueno, entonces hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que conversar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo les indico de una vez que todas esas charlas, lo mismo que las conferencias que presentamos en el mes de septiembre, se podrán encontrar luego en el canal YouTube de la Alianza Francesa de Medellín. Así que, bueno, no duden en compartir y en seguir acompañándonos. Muchas gracias. Entonces, voy a dar la palabra a Francesca Gargallo. Francesca, como lo decía, es ítalo-mexicana, no sé cómo se dice en español. Vive en México desde mucho tiempo
y es escritora, es poeta, editora. Bueno, tienes un montón de, de casquettes, como se dice en Francia, Francesca. Me permito decirlo en francés porque sé que tú también hablas francés. Bueno, y entonces estaremos con Maderley, como lo dije, desde la coordinación de la Cinemática de Medellín y con Catalina, que es cineasta. Bienvenidas y buenas noches de nuevo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yolanda, has hecho una presentación maravillosa y creo que poder abrir un ciclo de conferencia en Medellín con dos personas tan importantes para el cine de Medellín como Maderley Ceballos, que es la coordinadora de la Cinemateca de la ciudad de Medellín, y entonces una de las grandes gestoras del arte fílmico para que llegue a la gente, para que se conserve y para que se investigue. Y la otra es Catalina Arroyave, muy joven, cuya ópera prima, hace un año, de cuya ópera prima vamos a hablar hoy, porque es realmente impactante desde una perspectiva feminista, que es lo que en estas 4 semanas vamos a hablar. Aunque haga una película, según todos los cánones, digamos, de lo que es el arte fílmico, de alguna manera pone el acento no en el conflicto, sino en la resolución del conflicto. Y este es un cambio de mirada que de alguna manera, tanto en la literatura como en el cine, que son dos grandes formas narrativas, porque bueno, tanto el cine como la literatura narran sucesos de una manera distinta que la historia, pero narran sucesos, siempre tendían a construir una figura heroica, individual o colectiva, que sin embargo incrementaba el conflicto al combatirlo. Y en los días de la ballena, porque estamos hablando de los días de la ballena, en cambio Catalina, como creo una serie de mujeres que narran, intenta cambiar el objeto, intenta cambiar el lugar de importancia, la mirada de la espectadora o del espectador, haciendo perder importancia a la heroicidad y dándole un lugar a una cotidianidad, pero no simple, una cotidianidad comprometida con la construcción de afectividades, las más diversas, ¿no? Desde la relación con el padre hasta la relación con el colectivo juvenil de una ciudad donde la gente para encontrarse debe encontrar el lugar de hacerlo. Así que estoy muy, muy contenta de estar aquí con, digamos, dos grandes figuras del arte en Medellín. Y quisiera darle la palabra realmente a ellas. Y Catalina, los días de la ballena, ¿de dónde nace? De tu caminar las calles de Medellín, de tu amor por el cine en una ciudad con una tradición poético, cinematográfico tan importante. ¿De dónde nace los días de la ballena? Bueno, en primer lugar, darles las gracias por esa bienvenida tan generosa que han hecho ambas, a Francesca también por tomarse el tiempo de ver la película y de recibirla con esa apertura y también con esa generosidad, y a Made, que la conozco hace varios años y que la admiro profundamente porque, como tú lo decías, es una gestora indispensable para el cine de nuestra ciudad. Y con respecto a de dónde nace la película de los días de la ballena, me parece muy bello lo que acabaste de decir, no me lo habían dicho antes. Y creo que justamente a mí me interesaba como explorar una red de vínculos
de una mujer joven que está creciendo en una ciudad muy difícil, muy compleja, que no solamente la reta desde un punto de vista como más obvio, que es el de la violencia, de una banda criminal que amenaza al colectivo al que ella pertenece, sino también de otras maneras más sutiles. ¿Qué pasa dentro de la casa de una familia de clase media, en donde hay unas expectativas sobre lo que es ser una mujer, sobre lo que se espera también de una mujer de la ciudad de Medellín, que me parece que eso también es específico, y también como un poco el amor o la complicidad, o un amor que se parece mucho a la complicidad, empieza a aparecer como un refugio dentro de un contexto muy hostil. Entonces, a mí me interesaba explorar esas relaciones. Esa protagonista se parece mucho a una chica que yo era hace unos años, pues con muchas diferencias. Yo nunca fui grafitera, pero sí fui siempre muy terca y muy desobediente. Y creo que en ese sentido nos parecemos ella y yo, pero a mí me interesaba también hacer como una especie de homenaje a esas personas que para mí fueron muy importantes mientras crecía, y guardar ese tiempo, ¿cierto? Guardar el tiempo de poder caminar, de poder conversar, de poder andar las calles, de poder mirarlas, y en esa medida también de hacer parte de ellas, ¿cierto? Yo creo que el mundo en el que vivimos es muy doloroso, es muy difícil, pero la edad y el trabajo y las obligaciones empiezan como a desplazar el lugar que uno tiene frente a esas circunstancias. Cuando uno está en esa edad, o al menos cuando yo estaba en esa edad, tenía muchas ganas de decir que no me parecía bien cómo funcionaban tantas cosas dentro de Medellín, y tenía como tiempo y energía para hacer eso. Y creo que a mí me empezó a parecer muy, muy impresionante que con el tiempo uno empieza a perder ese lugar, ¿cierto? Yo quería guardar como ese momento de efervescencia y de emoción, y de poder gritarle al mundo de una manera medio irresponsable, creo, y un poco tal vez ingenua, pero también muy apasionada, ciertas cosas que después uno ya no tiene tal vez la capacidad de decir, o el lugar para decirlo, no sé. Entonces, un poco Una de una mezcla de ingenuidad cosas más. que tiene que ver también con algo que yo, mientras miraba la película, identificaba. Hay un lugar que le das al arte, así, esta palabrota con A mayúscula, le das un lugar al arte. La protagonista le dice constantemente al protagonista, para retraerlo a la acción, volvamos a pintar. Es decir, el arte del graffiti como un arte, ¿no? Que puede intervenir la realidad. Eso es un poco ingenuo, pero al mismo tiempo es enormemente esperanzador, cuando Medellín ha apostado para recuperarse exactamente al arte. Yo no sé si al arte del graffiti, cosa que sucedió en varias ciudades, Bolonia en Italia, pero al arte en general. Tiene desde hace 30 años el más importante festival de poesía del mundo. No creo que haya otro en el mundo como el de Medellín. Y bueno, finalmente es una ciudad de ¿qué? 2,5 millones de habitantes, que tiene 3,5. 3,5. Bueno, ha crecido desde que fui, con una cinemateca importantísima como la que coordina ahora Maderley. Es decir, el arte es importante para la recuperación de la vida y para que Medellín no sea identificada solo con la violencia, solo con la pandilla, porque que creo que en Colombia no se dice pandilla, se dice de otra manera, ¿no? Solo con el chantaje del grupo, te puedes liberar hasta de ese chantaje a través de una entrega al arte, una entrega amorosa al hecho artístico. ¿Me equivoco en esta lectura o no? Para nada, yo que dos cosas. La primera es decir, es que
hay un poco una lectura peyorativa de la palabra ingenuidad, ¿no? Pero a mí me parece que toda rebeldía es ingenua. Sí. Hay una cuota que uno necesita tener de creer que eso puede pasar, de creer que uno es capaz de hacer cosas. Y eso en un mundo en el que vivimos, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, nadie tendría por qué tener ninguna esperanza en nada. Eh, y nosotros igual damos las peleas. Y eso a alguien le podría parecer ingenuo, pero a mí me parece que es absolutamente necesario. Y en esa medida yo defiendo que haya una postura de los personajes que es la postura de muchísimas personas en Medellín, que es la de la resistencia, así sea ingenua o tildada de ingenua, pero es lo único que hay. Porque finalmente yo creo que en una ciudad como la nuestra, en donde hay una pulsión de muerte muy fuerte, que ha sido además alimentada, bueno, por unas circunstancias internacionales que tienen que ver con habernos dejado una guerra contra las drogas, etcétera, en unas circunstancias que empeoran para los jóvenes en nuestro contexto. El arte es para mí lo contrario, es esa pulsión de vida, es esa necesidad inminente de creer y de crear, ¿cierto? Y yo Claro. me parece muy bello algo que me decía una vez una chica que vio la película en Estados Unidos y me dice, yo creo que esta es una historia de amor, pero es una historia de amor entre la protagonista y su arte. Y yo pensaba que sí, que totalmente, que pues es una historia de amor de muchas maneras, pero es totalmente, hay una también para mí como una especie de manifiesto de defensa justamente de la creación, que yo creo que a veces limitamos la idea de la creación a la película o a la canción o al poema, pero la creación es mucho más grande que eso, ¿cierto? Es Madi haciendo una cinemateca que le llega a muchas personas en la ciudad. Entonces, sí, definitivamente hay una defensa de la vida y de lo que eso implica, que es la fe que lo que uno está haciendo va a tener una consecuencia, pues. Hay dos cosas que me gustaría. Primero, pedirle a Maderley si nos hace el favor de pasar el tráiler de tu película. Y la segunda, que entre tú y Maderley me hablen también, ya que estamos enfrentando a esta idea de que hay un arte de mujeres que tiene una mirada distinta, una mirada feminista, una mirada que trastoca un poco el lugar, el punto, digamos, de la mirada, que tiene que ver con la solidaridad entre mujeres. A mí me gustaría saber cómo Maderley, desde la gestión en la cinemateca, perdón, es que en México decimos cineteca, entonces me confundo, perdón. Tienes un gato bellísimo allá atrás y yo tengo 4 gatos. Pero como, se llama Maní. y, y entonces, ¿cómo, eh, cómo se construyen los lazos por los cuales en un mundo bastante competitivo, bastante frívolo, bastante masculino y machista, como es el mundo del cine, el hecho concreto de que haya mujeres que a lo mejor la prensa no le da el primer lugar, no son las primeras nominadas en la representación de un país, pero que están ahí y sostienen un arte, que es el arte del cine, ¿no? Desde una ciudad que, como tú dices, es difícil y que, bueno, Colombia y Brasil en eso son distintos al resto de América Latina. Cada ciudad tiene su propia autonomía del centro, ¿no? Pero igual no es la ciudad capital, ¿no? Entonces, eh, eso le crea una necesidad de trabajar todavía más, ¿no? Y bueno, y las mujeres de Medellín lo hacen, y lo hacen desde hace además décadas, ¿no? Desde el cine documental. Pero primero, si por favor podemos ver tu tráiler. Sí, ya voy a compartirles la pantalla para que veamos el tráiler de la película y que le demos paso a la respuesta de Madre. Eh, Voy a ponerlo aquí grande y ya.
se va a ir? No. No me gustaría que se fuera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Se consigue otra parcera para rayar? No. Ese es el muchachito que vive en el barrio ese donde te lleva tu mamá. ¿Y es que tú vas mucho allá o qué? No, no tanto. Marica, eso no nos va a calentar. Eso no es lo que queríamos decir. Ese no es el camello de nosotros, pues. Yo tengo que advertirte. Yo estoy seguro que sabes qué sitios te convienen y qué sitios no. Tiene que pasar, pues, para querer chimbear con esa pared. Yo no puedo estar tranquila, en serio. Cris, no tiene que saber hasta dónde pelear. Si vos te cansaste, ¿sí o qué? No tengo que pedirle permiso a usted ni a nadie para hacer mi chimbada. ¿Sabe qué? Ahora hace suerte. Largo y culebero como el camino. Un diario de viaje, yo soy equipaje libre, nos fuimos. Dinamita, y grita, lo hicimos y aquí vamos. Si no tiene, le fiamos hasta para pagar, le prestamos. Vámonos, cualquier dolor, lo marcamos de Manuel. Bueno, a mí me encantó la imagen, los tiempos y la música. Y la música que escogiste, que es una música que también viene del ambiente juvenil y de la calle, ¿no? Pienso en los alcolíricos, que ahora son tan famosos hasta acá, pero bueno, los ciguarayás y los otros, es decir, son una música que los chicos escuchan, pero que va construyendo sobre, y tú la rescatas su palabra, se rescata también un poco la fuga de la realidad para construir otra. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, le podemos dar la palabra a Mae para yo no monopolizar aquí. Me parece maravilloso porque además Maderley tiene muchísimo que decirnos como coordinadora de la Cinemateca, como gestora cultural, pero además como amante del cine y de su ciudad. Tú llevaste el cine a la calle durante 2 años y así cerrando calles con un camión y poniendo ahí butacas para que la gente viera películas, sacándolas de los archivos, sacándolas de las salas de cine. Y este año, frente a el hecho que estamos encerradas y encerrados por el COVID, has hecho un maridaje contra natura con la televisión, nada menos. Y estás pasando a través de la televisión cine de calidad. Eso también es un atrevimiento muy fuerte en nombre de la cultura. ¿Puedes hablarnos de lo que es, lo que haces y cómo te relacionas con las cineastas de tu ciudad y de tu país y del mundo? Claro que sí. Bueno, pues muy buenas noches. Gracias realmente por esta invitación. Es un gusto escucharlas, un gusto escuchar a Cata. Ella y yo nos conocemos hace rato, pero creo que nunca habíamos compartido un espacio como este. Habíamos compartido otro tipo de espacios. Entonces, gracias también a la Alianza por generar esta conversación. Bueno, quisiera partir con algo. Cuando mencionabas lo de la música de la película de Catalina, Ciguara Jazz es un grupo que nace en el barrio en el que yo crecí, en Manrique. Y nosotros, cuando éramos adolescentes, íbamos a los ensayos de Ciguara Jazz en la calle, porque Ciguara Jazz hacía
hacía sus toques en la calle y nosotros era como, hay toque de ciguarayás o hay ensayo de ciguarayás y subíamos porque Manrique es una comuna en la que predomina la salsa, o sea, es una comuna donde el tango ha sido también muy importante, pero realmente yo crecí escuchando salsa. Entonces, Iguarayás era como nuestro referente. Entonces, sí es realmente una música que por lo menos con las personas de mi generación conecta mucho, sobre todo pues ese grupo en específico. Entonces, pues como quería partir de eso, también cuando nos preguntabas ahora que cómo se da un poco como esas conexiones con otras mujeres, yo pensaba y es desde el lugar en el que yo estoy como gestora cultural, por ejemplo, hay una conexión muy bonita con otras mujeres del país que, por ejemplo, la directora de la Cinemateca de Bogotá, con Paula Villegas, que ella es de Medellín, pero lleva muchísimos años en Bogotá y actualmente es la directora de la Cinemateca de Bogotá, con Yerili Polanco de la Cinemateca de Cali, que es la coordinadora de la Cinemateca de Cali, quien además es también productora, directora, o sea, es una mujer con un montón de roles y súper pilosa. Está también Consuelo Castillo, que la conocí hace muchos años porque trabajaba en el Ministerio de Cultura y hoy tiene una agencia de distribución y promoción que fue precisamente la distribuidora de los Días de la Ballena, que es una mujer que se arriesga, o sea, que siempre el riesgo por delante, que cree en los proyectos, que en esta pandemia creo que tuvo unas iniciativas increíbles desde su agencia. Y Consuelo también como que siempre la veíamos como un referente y hoy es de esas cómplices en el camino. Jenny Chaverra, que está en el Ministerio de Cultura, o sea, hay un montón de mujeres, hay una red de mujeres en este país y que empezamos a conectar, o sea, nosotras no somos la mayoría ni directoras ni productoras, pero nos hemos dedicado desde la gestión cultural a conspirar para que el cine de todas estas mujeres y de todas estas personas empiece a conectar en diferentes territorios. Actualmente está pasando algo que se llama la temporada de cine colombiano y lo que busca precisamente es promocionar a partir de esas conexiones. Entonces mi trabajo ha sido ese. O sea, yo hoy trabajo en la Cinemateca de Medellín, tuve la fortuna de empezar a trabajar en la alcaldía cuando este proyecto estaba naciendo, cuando estaban haciendo como proyecto, y a partir de ahí pues empezar a acompañar como esa construcción. Cuando yo entré a la alcaldía solo había una persona encargada para temas audiovisuales, que era yo. Ahora somos casi 12 personas, entre el equipo de la Cinemateca, la red de creación audiovisual, donde también hay una chica que ha sido gestora impresionante, que es Ana Isabel Lopera, que estaba antes que yo en la alcaldía de Medellín. Entonces digamos como que ahí nos hemos ido conectando un montón de personas y logramos crear un proyecto o un programa que pensara en una itinerancia por la ciudad antes de construir el edificio. Nosotros no tenemos sede, está en ese proceso, en un proceso de creación de esa sede, pero entendíamos también que por la diversidad de esta ciudad son 16 comunas o localidades o colonias, como se entendería en Ciudad de México, y 5 corregimientos, que es como la parte rural de nuestra ciudad. Y entendíamos que hay una gran diversidad, muchos habitantes y muchas personas que no van a ir a una sala de cine, que no van a tener pues el dinero, ni tampoco es una actividad como, ay, vamos al cine, no, o sea, para mí es chévere ir al cine, pero hay gente que no lo tiene simplemente en la cabeza. Entonces empezamos... Que quizás sí, lo tenían sus padres, sus madres, claro, pero que ellos no han perdido. pero no. Sí, Además porque Medellín, además porque Medellín fue una ciudad que en los años 60 tenía salas de cine en todos los barrios. Entonces, aquí en los años 60, 70 la gente iba a cine. Hoy los cines son iglesias o parqueaderos, en eso se convirtieron. Pero teníamos una red de cines en toda la ciudad. Y empezamos a ir con el proyecto, a llevarlo a los parques, a las bibliotecas, a las casas de la cultura, y ha sido una conexión muy bonita con la ciudad, con la realidad, ha sido conectar también las historias del cine colombiano, ha sido también romper para nosotros como
un montón de estigmas porque uno cuando es programador o trabaja con cine, entonces, no, esa película a mí no me gusta, entonces no la voy a poner y resulta que la película que a mí no me gusta, a la gente le encanta, genera unos diálogos increíbles, entonces también es empezar a entender que tú no programas lo que quieres, sino incluso lo que el público necesita y quiere ver. Entonces, empiezas también a ver el cine de manera diferente, o sea, yo lo distingo, hay ese cine que quiero ver, que quiero ir a una sala, que me quiero concentrar en otros detalles, pero también muchas veces cuando estoy viendo una película empiezo, esta película, por ejemplo, funcionaría en el Parque Berrío, una película que tenga que ver con cine mexicano. El año pasado hicimos un ciclo de cine mexicano de los 70s, y llevamos unas películas mexicanas al Parque Berrío, que es en el centro de la ciudad, y la gente cantaba las canciones, entonces éramos como, claro, o sea, eso es lo que tiene, un ciclo de cine y tango con las películas de Carlos Gardel y las señoras parándose a bailar, o sea, ¿quién le dice a una señora, no bailes porque estás viendo una película? No, es lo que genera y porque hay otro tipo de ver el cine, o sea, ellos lo están contemplando de manera diferente, les está también generando otro tipo de reflexiones, otro tipo de conversaciones, ha sido un aprendizaje impresionante porque yo había tenido la experiencia de pronto de llevar el cine a otros municipios, pero no hacerlo en Medellín. Y la experiencia de la Cinemateca y del equipo que hay detrás, porque no soy solo yo, hay detrás un equipo de personas también muy importante, que estamos todo el tiempo conversando, dialogando y mirando cómo vamos a seguir conectando con ese público, pero además dando a conocer también el trabajo de tantas personas que llevan aquí una historia impresionante y que no han sido reconocidos. Ahora mencionabas el tema documental y esa complicidad de las mujeres, y de pronto ahí Cata ahora me puede complementar. Yo quisiera mencionar 3 nombres, que son Marta Hincapié, Ana Cristina Monroy y Pilar Mejía. Fueron mujeres que en los años 80, en los años 90 hicieron televisión, bueno, Marta Hincapié y Pilar hicieron televisión, documental, luego Ana a finales de los 90 y ya en los 2000, pero ellas son como de esas mujeres que uno ve que siguen conectadas y que, por ejemplo, hay una charla de Pilar y Ana Cristina está, o hay una charla de Ana Cristina y Pilar está, o sea, como que siempre hay un diálogo y una conversación, y son mujeres que para mí son muy importantes para la historia del audiovisual en Medellín, porque fueron las que marcaron también esos primeros pasos en unos años 80 y 90, que además de difíciles por todo lo que ya conocemos de Medellín, era muy masculino, o sea, era un medio muy masculino, y ellas llegan y son directoras y llegan a participar como parte de los equipos de las películas. Entonces también empezamos a ver esa visión, esa mirada de unas mujeres que es impresionante, sí. No sé si Cata ahí, y eso yo creo que nos empieza a conectar. Por ejemplo, Daniela Abad, que es directora, es una mujer que es, o sea, ella, Marta, por ejemplo, muchas veces con Marta Hincapié, ella siempre la tiene, o sea, están como referencias, porque son, Marta Hincapié es la profesora de documental de la Universidad de Antioquia, entonces es la profe, y muchos también como que la tienen así como, es muy importante escucharla, es muy importante tener una asesoría con ella. Entonces sí, hay un montón de mujeres, no solo desde la dirección, desde la producción, desde la gestión, desde muchos lugares de este ecosistema audiovisual que son protagonistas. Sí, que me gustaría un poco complementar lo que está diciendo Mae, pensando que, de hecho, pensar que las mujeres directoras son las mujeres cineastas, pues es una visión muy limitada, ¿cierto? Las mujeres cineastas son muchísimas más que las directoras, ¿cierto? De hecho, hay un poco de esa mirada patriarcal vertical en pensar que el director, la directora, son los que hacen las películas, nada más falso, ¿cierto? Las películas son el resultado de un trabajo en equipo que implica a muchas personas, y ahora lo que estaba diciendo Mae me hace pensar que, por ejemplo, hay una mujer que a mí siempre me ha parecido súper relevante para el cine de Medellín y es muy poco mencionada, que es Adriana Mora, o sea, que son como profesoras de generaciones que inspiran también a otras mujeres, que puede ser que tal vez no hayan escrito, no hayan dirigido,
pero que sí, por ejemplo, se han dedicado a esa gestión cultural o, por ejemplo, han abierto camino en instituciones como Proimágenes Colombia, que ahorita decíamos que tal vez la mujer más importante para el cine en Colombia es Claudia Triana, que es la persona que ha dirigido Proimágenes los últimos 20 años, y gracias a esa gestión existe la ley, existen las leyes de cine, existe el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y existen finalmente como las posibilidades de que yo, por ejemplo, haya escrito y dirigido Los Días de la Ballena. Sin esas mujeres que abrieran ese camino, pues directamente yo no estaría acá sentada conversando con ustedes, porque la peli solo es posible gracias a esos fondos públicos. Y creo también otra cosa, y es que esa misma mirada de pensar que el cine o que la pieza fundamental de una película es quien dirige, y terminar como ignorando el resto del ecosistema, pasa también un poco con el documental y la ficción. Hay como una idea de que la cineasta es la persona, es la mujer que dirige ficción, pero yo creo que por supuesto no lo es. Todas las mujeres que han hecho documental en Colombia son valiosísimas, y también me parece que es interesante esa volver a pensar la idea del cineasta, ¿cierto? Es tanto una cineasta o una persona que dirige, como una persona que produce, como una persona que hace dirección de fotografía o dirección de arte. Creo que el quehacer del cine en ese sentido es muy desagradecido, es como si pensáramos que los músicos son solamente el frontman de una banda, ¿no? O el director de una orquesta. No, los músicos son todos los que están haciendo la música, ¿no? Pero que en el cine tenemos esta idea, que yo también creo que eso viene de esta idea patriarcal vertical que ha regido el cine pues siempre, y que no nos permite entender que en realidad es un tejido en donde cada uno de los elementos participa, influencia lo que es la película finalmente. Escuchándolas, se me ocurren muchas preguntas, ¿no? Y muchas sugerencias para que sigan hablando. Una es que me parece increíble la metáfora realísima de que la Cinemateca funcione con esta capacidad y con toda esta gente que crece, que interactúa, que se apoya y que no depende solo de su director, sino que tiene una autonomía para hacer cosas sin tener sede. Eso me parece una metáfora preciosa, un poco como tu película, un poco como la película un año antes de Laura Mora, ¿no? Matar a Jesús, totalmente dirigido con chicos de la calle y en la calle, y un poco con el hecho concreto de que hay una ciudad que recuperar, y se recupera desde la calle, desde sus propios lugares. Entonces me parece una metáfora maravillosa. Pero por la otra, a las dos le quisiera insistir en que me hablen más de esta relación que se da entre mujeres. Por ejemplo, yo sé, porque soy una chismosa y voy siempre a buscar, yo como soy feminista reivindico el chisme como interés para los otros y sobre todo para las otras. Me interesas, por lo tanto voy a buscar. Yo sé que Manderley es una de las mujeres que ha firmado la manifiesta contra el acoso en el cine, contra la invisibilización de las cineastas, que como tú dices, Catalina, son todas las que intervienen en la posibilidad de realizar una película, y en y en el apoyo a las volcánicas como mujeres que difunden lo que sucede en el arte. Y porque, pues porque finalmente firmar una carta de este tipo implica dar un paso adelante en contra del sexismo, del clasismo, del racismo, y pues llevar el cine a un cambio, pues sí, en la mentalidad de la gente. Entonces, como sé esto, a mí me gustaría saber, ¿qué les ha significado a ustedes como cineastas colombianas la manifiesta? En mi caso, por ejemplo, puntual, yo creo que, pues, que como mujeres también debemos crear entornos seguros, pero ante todo debemos generarnos confianza entre sí.
Al ser, digamos que yo firmo la carta pues como Maderley, no es la Cinemateca, es Maderley, pero es precisamente porque hago parte pues estoy liderando unos procesos culturales donde es fundamental que independiente de que sean hombres o mujeres, tengamos confianza y respeto por el otro. Entonces, por ejemplo, han sucedido muchas cosas a partir de este manifiesto, por ejemplo, el decálogo de las buenas prácticas para el sector audiovisual que crea Rex Sisters con la dirección de cinematografía, Proimágenes, involucran varios actores para que empecemos a hablar también de este tema. Y además, hace poco se está haciendo, por ejemplo, un taller de género con las de Rex Sister y también la Comisión Fílmica. Y, por ejemplo, para mí era fundamental que el equipo de la Cinemateca hiciera ese taller, porque es un asunto que tenemos que conversar todos y porque hay mujeres, hay hombres, hay muchísimas edades también en ese grupo de trabajo. Y, por ejemplo, una de las compañeras decía, yo llevo muchísimos años trabajando en este tema, llevo muchísimos años escuchando muchos casos y naturalizamos mucho y no le damos la importancia que se debería. Entonces, yo creo que la importancia de estar ahí y de generar precisamente estos lazos es porque debemos generar entornos seguros, pero de confianza sobre todo, y de creer en el otro. O sea, que si algo pasa, yo me puedo acercar a alguien con confianza y no con ese temor de me va a juzgar, que me irá a decir, pero ¿por qué? Sino que tengo totalmente la confianza y yo voy a ser respetuoso también al escuchar lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, por eso para mí es fundamental, o sea, es fundamental que todos y todas empecemos a hablar de este tema. Sí, yo creo que eso fue una sacudida, o sea, lo que pasó al principio de este año, pues que lo detona el artículo que escriben las volcánicas sobre Ciro Guerra, abrió como una especie de grieta por la que empezaron a salir un montón de testimonios, no solamente específicamente contra este cineasta, sino se empezó a poner sobre la mesa el tema del acoso, el abuso, y creo yo que aquí hay como una reflexión muy compleja, es un tema muy difícil y muy delicado, que además en Colombia ha tenido, pues ha sido muy polémico porque tiene muchas aristas, es muy difícil realmente, sobre todo porque involucra a esta persona específicamente y finalmente hay como versiones incluso encontradas dentro de el gremio, dentro de distintas mujeres que algunas dicen esto no es cierto, otras que dicen que sí. Entonces es complejo porque si bien yo creo que estamos de acuerdo en que uno, o sea, estamos de acuerdo en que hay que creer y hay que escuchar estos testimonios que han sido invisibilizados, también me parece a mí muy complejo que cuando aparece otra voz que dice, no, esto no es cierto, y también es una mujer que ha sido cercana, por ejemplo, a esa persona, entonces uno también queda como, bueno, a mí me molesta mucho ser juez, no me gusta ser juez de nadie y sobre todo me pasa que yo siento que tengo como una deformación de oficio que es la de matizar, es decir, que es la de escuchar todas las partes, todas las versiones, de tratar de entender como cuál es el universo de cada persona y de dónde está viniendo lo que está haciendo. Entonces, sin querer juzgar a nadie en particular y sin creer que yo sea nadie para juzgar a otro, sí me parece indispensable que esto se haya puesto sobre la mesa, porque además los entornos del cine son entornos donde hay una persona que tiene mucho poder y la persona que tiene mucho poder es quien dirige. Y por lo general, por lo mismo que nos trae esta conversación, esas personas son hombres. Y ese poder ha sido muy mal utilizado históricamente, no solamente contra las mujeres, sino también, por ejemplo, contra los actores de las películas. A mí me parece que hay como faltas éticas elementales que a veces se cometen contra los actores de las películas y eso tiene que ver con cómo se ejerce el poder. Que tiene un director entre las manos, y voy a decir director porque estos sí históricamente han sido los directores. Entonces, me parece que la reflexión sobre los entornos seguros es indispensable y me acuerdo, anécdota, que cuando surgió todo este tema de las volcánicas, yo estaba en un taller de pensamiento cinematográfico, teníamos clase con distintos cineastas
y había como una conmoción generalizada, o sea, los directores preguntándose, ¿será que yo he hecho algo que haya propiciado esto? ¿Será que, o sea, como revisándose, asustadísimos, diciendo, tal vez me he equivocado y no he sabido que me he equivocado, otros evidentemente sabiendo lo que han hecho, entonces, o sea, creo que ha sido fundamental que esto suceda, que se sacudan esas estructuras que estaban tan asentadas y que me parece que han generado situaciones pues profundamente injustas y profundamente poco éticas, ¿cierto? Entonces creo que ha sido muy, muy importante, pero también me parece como necesario decir que al menos a mí me pasa que justamente porque escribo y porque dirijo y porque entiendo como hago casting, preparo actores y entiendo unas sutilezas también de la gente, a mí me parece muy importante siempre poder escuchar como las dos versiones de las cosas. Ujú. Sí, Eh, Creo que eso es necesario, ¿cierto? Y que a veces me parece que no se dice eso lo suficiente, que hay que escuchar las dos versiones de las cosas, ujú, Hay así que estemos escuchar las dos compartiendo. versiones, pero al mismo tiempo que aprender a creerle a las mujeres. Claro, ujú. por Ese, supuesto. Claro, es que, digamos, ese mandato feminista de yo te creo, hermana, es fundamental porque con Claro, anterioridad escuchábamos a veces dos versiones, dando de antemano la razón a quien de por sí tenía el poder de silenciar ujú, a la voz disidente, a la voz que denunciaba. ujú, Y creo que esta manifiesta, que el artículo de las volcánicas se parece mucho a lo que detonó en otro momento otros hashtags, ¿no? Contra, qué sé yo, contra las mujeres maltratadas por gordas en Brasil, contra las mujeres que en México en 2015 iniciaron ese hashtag sobre mi primer acoso, en el que descubrimos la cantidad sí, de violencia que hay en la familia, que un año después las estadounidenses con el, ¿cómo se llama? El ¿qué? El Me Me Too. Too, con el Me el Too. Me Too. El Me Too que viene en tercer lugar, ¿eh? Primero fueron las brasileñas, después las mexicanas y las gringas fueron la tercera. Claro, finalmente ella tiene todos los medios a su disposición y Toda la parece que ella posibilidad. inventaron el movimiento, pero en realidad ustedes renacen el movimiento con esta carta de las volcánicas y con la manifiesta. Es decir, cada vez que es necesario, volvemos a decir, desde que tenemos la fuerza de nuestra palabra, que nos la damos escuchando, ¿no? Renace el punto donde la violencia está contra nosotras y solo la detectamos cuando nos escuchamos. Y yo creo que eso está también creo que está realmente en la firma de la manifiesta. No sé si ustedes están de acuerdo con esta. Uh-huh. Pero es lo que dice Cata, o sea, es realmente y por eso yo hablaba de los entornos seguros y el respeto. Sí. Y ese respeto va incluso en el también, es que ese tema de juzgar e incluso juzgarnos entre mujeres es, o sea, impresiona. A mí a veces también como que me ha tocado mucho porque es ver también la forma como estoy juzgando. Por ejemplo, en el caso que dice Cata, cuando sale alguien a decir, no, es que a mí no me ha pasado o no es así, y entonces todas de una vamos a linchar, no, no se trata de eso. Es un asunto de entornos seguros, de respeto, de confianza y de escuchar. O sea, esto es un tema de escucha. Yo estoy completamente de acuerdo en que estamos, o sea, es una responsabilidad del momento, que se tardó mucho, de acompañarnos y hablar y entender también cuál es nuestra posición, pues en un medio como este, y no solo el medio del cine, o sea, Claro. en el medio, en el mundo. Uh-huh. Francesca, lo que pasa es que acá te pongo en contexto, claro, por supuesto la premisa del yo te creo es, o sea, es la primera carta, es lo primero que yo creo que todas estamos haciendo, pero lo que fue muy interesante o difícil, interesante, quiero decir desde afuera, pero muy complejo adentro,
fue que los testimonios de distintas mujeres empezaron a ser contradictorios. Unas empezaron a decir no y otras empezaron a decir sí, entonces es como, ¿a quién le creo? O sea, como yo te creo a ti y también te creo a ti. Entonces, ¿cómo hacemos para saber quién está diciendo la verdad? O cierto, que lo que pasa es que la verdad es una cosa tan... Efectiva a veces. difícil, como tan elusiva, ¿no? Pero lo que quiero decir es como, a ver, que me parece que eso es muy complejo, porque por supuesto, como históricamente no se ha respetado el testimonio de las mujeres y se ha desconocido en la realidad de la violación, del acoso, del abuso, entonces lo primero que nosotras estamos diciendo es yo te creo, pero también... Y yo se lo decía a mis amigas con las que a mí me interesa muchísimo el feminismo, llevo años estudiándolo, pues, me parece, pero también les decía, o sea, me parece importante reconocer que puede ser que también haya la necesidad de darle cabida a la pregunta, ¿cierto? Como qué pasa, por ejemplo, en estos casos en donde una mujer dice una cosa, otra mujer dice otra, y yo digo, yo te creo, pero una me está diciendo una cosa y otra la otra, entonces aquí por eso me parece muy importante lo que está diciendo Made, que es cómo hacemos para no partir de la satanización de la palabra de la mujer, todo lo contrario, partir del respeto de la palabra femenina, pero en esa medida también partir de la posibilidad de construir confrontaciones reales, ¿cierto? En este sentido es, digamos lo que está pasando, hagámoslo de manera, pues sobre la mesa, y demos la posibilidad de que exista más que el juicio, la conversación, ¿cierto? Porque por eso te decía que justamente el juicio es un lugar que me molesta mucho y creo que, no sé, creo que los artistas no somos tan buenos para juzgar, más bien para estar en un lugar tal vez más de la escucha de una escucha más generosa, siento yo. Pero me parece que justamente es eso, que si existe un respeto por la palabra femenina, entonces eso nos tiene que llevar a tener discusiones reales y sobre la mesa poner lo que sucede y respetar el testimonio tanto de unas como de otras y en esa medida entender que tenemos que ser capaces de hablar sobre esto. Que yo creo que ese es el gran dolor social que precede esta conversación, es que llevamos siglos evitando hablar sobre cómo nos violan y sobre cómo nos acosan y sobre cómo nos matan. Entonces es como hay que ponerlo sobre la mesa, es el momento de hacerlo y es el momento de respetar esa palabra femenina. Sí, definitivamente esto que estás diciendo me parece el gran cambio cultural de los últimos años. Total. Y este gran cambio cultural es muy importante que se dé también en el arte y también entre esos ámbitos del arte que después tienen una palabra recuperada por parte de la sociedad. Es decir, es obvio que la violencia contra las mujeres no sucede solo en el ámbito del cine, solo en el ámbito de la literatura o solo en el ámbito de la pintura, donde las mujeres han tenido que luchar contra los museos, contra las galerías, ¿no? Sin embargo, cuando ellas rompen y toman la palabra, todas las otras mujeres sienten que tienen el derecho de decirlo, ¿no? Pienso en esa obra performática increíble de Mónica Mayer que se llama El Tendedero, en que ella va, juega, desde hace 30 años, ella empezó esa obra hace más de 30 años, ella cuelga la primera escucha. Desde hace 30 años. Desde hace 30 años, sea donde se pone, en medio de la calle en Estados Unidos, frente a Bellas Artes en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en Bogotá, donde llega y empieza eso, a ratito ese tendedero está lleno de denuncias. Sí. Y de la gente que pasa en la calle y tiene algo que decir. Entonces, creo que es muy importante que ustedes, que nosotras, desde este lugar un poco privilegiado que tenemos, ¿no? De tener una palabra que se escucha, sí, escuchemos a las demás y les devolvamos después a través del arte o a través de la gestión del arte, ¿no? Por ejemplo, a través de la Cinemateca llevando cine de diversos lugares a la calle, a las casas,
a las mujeres que lo ven y que hasta ahora no parecían interpeladas, o sea, no parecían muy importante para qué ibas a presentar. Y Madeleine nos dice exactamente el contrario. Yo te escucho, por lo tanto te ofrezco lo que tú me pides, ¿no? Sí, Creo que todo esto entra en este cambio del punto de nuestro quehacer artístico, ¿no? Como mujeres. Te quiero decir una cosa, Francesca, qué pena, te interrumpo solo para decir algo que Sí. en este momento estamos, que lo que dices del cambio cultural a mí me parece muy relevante y lo que estás hablando sobre la palabra recuperada. Yo pensaba que en este momento en Colombia estamos viviendo una situación compleja que tiene que ver con el proceso de paz. Estamos escuchando los testimonios en la Jurisdicción Especial para la Paz sobre lo que ha pasado en los últimos años, que es atroz. Nuestra guerra es atroz. Yo pensaba, nosotras crecimos en un entorno en donde escuchábamos en las noticias que a la gente la mataban, la secuestraban, todos estábamos aterrorizados de que nos iban a matar, a secuestrar a nuestras familias, o estábamos constantemente en paranoia por lo que sucedía adentro de las ciudades, también por la realidad del narcotráfico. Mejor dicho, realmente era un entorno muy como con un caos, un nivel de caos muy alto y un nivel de dolor muy alto. Y pensaba yo que lo que ha pasado en los últimos años es que hemos podido nombrar esas otras violencias, hemos podido nombrar esas otras cosas, porque antes, frente a la masacre, el secuestro, el asesinato, hablar sobre la violación, el acoso, el abuso, era como nimio, ¿cierto? Como, ¿de qué estás hablando? Y a mí me parece tan hermoso y tan increíble que hayamos logrado, y a través del, o sea, es la lucha del feminismo lo que ha permitido esto, que la palabra recuperada haya permitido nombrar esas violencias y que ahora eso ya no sea una nimiedad, sino que sea una cosa de primera plana en la agenda nacional. Y creo que, ahí está la otra gata, ya conocen a mis dos gatas. Ya conozco tus gatas. Pero creo que justamente ese es el gran, enorme triunfo del feminismo y justamente de esta generación, de esta nueva ola del feminismo, y es la posibilidad de nombrar esos dolores que históricamente han sido desconocidos, tal vez en el caso colombiano, por ejemplo, porque estábamos en una guerra desbordada y hablar sobre esas cosas habría sido razón de burla, ¿cierto? Y el triunfo mayor es que ya no lo sea, es que ahora estemos hablando de cómo hay un colectivo como las Rex Sisters que están poniendo sobre la mesa lo que tiene que tener un entorno seguro. Eso es una conquista enorme, como para hablar de lo que estábamos diciendo al principio. Esta conversación hace 10 años habría sido, si alguien hubiera dicho que íbamos a estar hablando sobre esto, habrían dicho que esta persona era ingenua, habrían dicho, de eso no se va a hablar nunca. Pero claro que sí, y es un triunfo conquistado por el feminismo. Entonces yo sí creo que es muy importante como... Y por el feminismo de los países donde se vivían genocidios. Digamos la verdad, es gracias a las defensoras de derechos humanos de las mujeres de Guatemala, de Colombia, que nosotros sabemos que la violencia contra las mujeres sucede en todos los ámbitos, todas las clases, todas las situaciones, pero que no hay genocidio, que no hay violencia que no esté acompañada, preparada, ¿cómo podría decir? Preparado el camino, si no es a través de la violencia contra las mujeres. No hay un genocidio que no esté acompañado de violaciones, de feminicidio, de tortura sexual. Y creo que esto es algo muy importante y se lo debemos a las feministas que dentro del movimiento feminista eran poco escuchadas a su vez porque trabajaban derechos humanos y no la liberación, que es fundamental porque este es también parte de la liberación. Pero bueno, creo que podríamos hablar horas de esto y quisiera antes que Madeleine nos pase un poco un vídeo sobre qué es el trabajo de la Cinemateca, porque no quisiera perderlo de vista, dado que es uno de los espacios a través de los cuales empezamos a escucharnos de diferentes maneras también entre nosotras.
Les voy a compartir la pantalla de nuevo. Yo soy la que va por el video de la Cinemateca también. Muchísimas gracias, Cata. Discúlpenme que... Gracias, Cata. No, con mucho gusto. Aquí lo tenemos. En 2017 llegamos al Teatro Lido. Allí abrimos una nueva ventana para el cine local, nacional e internacional. Los primeros visitantes pudieron viajar con nosotros en el tiempo para volver a ver un hito tan importante en el cine de Medellín como Rodrigo de No Futuro. Las salas del Colombo Americano y del Museo Casa de la Memoria también nos abrieron sus puertas. Con ellos logramos que el fílmico volviera a la ciudad, que proyectar en 8 milímetros, 16 milímetros y 35 milímetros fuera otra vez posible. Nacimos en el centro, pero no nos quedamos allí. Recorrimos la ciudad viendo y hablando de cine. El Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana se convirtió en el hogar de nuestro archivo y nuestro centro de documentación. Nos unimos al laboratorio audiovisual del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y la Biblioteca Pública Piloto se convirtió en la casa de nuestras clases maestras y con ella llevamos cita con los directores antioqueños, conversación en la Cinemateca y jornadas de la memoria a espacios de ciudad como la Fiesta del Libro y la Cultura. Con Rodrigo de No Futuro y Muchachos a lo Bien, estuvimos de gira por las universidades públicas y privadas de la ciudad. Iluminamos los parques de Medellín con imágenes en movimiento. Los parques de Boston, Bolívar, El Progreso, Berrío, La Batea, Parques del Río, Los Deseos y La Bailarina en El Poblado fueron algunos de los sitios donde familias completas disfrutaron con nosotros del cine al aire libre. Con exhibición de películas y formación en audiovisual, recorrimos los parques, biblioteca, las UBA, las casas de cultura y los demás equipamientos culturales de Medellín. Y hoy, que debemos cuidarnos y cuidar a nuestras familias y amigos, tocamos las puertas de tu casa. Llevamos el cine, los talleres, las clases maestras y las conversaciones con invitados especiales hasta los hogares de cinéfilos, profesionales y aficionados que aman el séptimo arte tanto como nosotros. Por eso, hoy decimos que somos una cinemateca viva, itinerante, que se mueve por toda la ciudad, que lleva el cine a cada rincón de Medellín, que pone a circular las ideas, las creaciones, que propicia conversaciones e ilumina las pantallas con todas las historias que tenemos por contar. Gracias a todos los que aman el cine, a los creadores audiovisuales, a los profesionales, a los gestores, a los que están iniciando, a los más aficionados y a los ciudadanos desprevenidos que se han sentado en un parque o se han conectado una tarde a través de la virtualidad o de la televisión local para ver una película y conversar con nosotros. Cinemateca Municipal de Medellín, 3 años contigo. Pues hermosa presentación, Maderley. ¿Tú podrías decir algo más acerca de lo que acabamos de ver? Seguramente puedes decir mucho más, ¿no? No, pues muchísimo. Yo retomo lo que decía ahora, esto ha sido un aprendizaje permanente. Este año ha sido un aprendizaje. Hace poco tuvimos un taller con niños en la virtualidad, pensamos que iba a ser muy complejo y resulta que esos niños terminaron siendo, ¿no? Son los futuros cineastas de este país. Hicieron unos cortos increíbles, nos narraron la cotidianidad de sus casas, algunos hicieron animación. En la primera clase las niñas nos decían, ¿y cómo vamos a editar? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces fue también muy bonito porque habían niños de veredas, o sea, de la parte rural conectados y uno los veía que era con los datos del celular, así como estoy yo hoy por el tema de la conectividad, y uno dice, qué bonito, o sea, qué bonito que podamos generar esto, que si un niño llegó a un taller de la Cinemateca fue porque algún día estuvimos tal vez en su vereda, en el corregimiento, saben que la Cinemateca existe y que pueden hacer parte de un taller en la virtualidad.
Entonces, no, o sea, lo más importante y lo más bonito ha sido la conexión con la conexión con la gente, escuchar al otro, entender que somos tan diversos. Yo creo que no nos preguntamos tanto de esa diversidad, de esas diferencias, pero también de esa necesidad de dialogar y de convivir. Yo creo que eso nos ha faltado mucho en nuestra ciudad, pero el arte también ha sido como esa excusa. Aquí estamos hablando del cine, pero acá hay procesos en el teatro, en la música, por ejemplo, un proceso como una casa que se llama Nuestra Gente en la Comuna 2 en Santa Cruz, o Barrio Comparsa, también en la zona nororiental, que cuando yo era niña, procesos como esos fueron los que nos mostraron que había otro camino. O sea, el hecho de que inauguraran una biblioteca, hicieran que pasaran unos saltimbanquis por tu barrio, y era como, claro, no siempre es la balacera, no siempre es el toque de queda, sino que hay otras opciones, y yo creo que muchos tuvimos la fortuna de en nuestros barrios encontrarnos con personajes tan maravillosos como estos, y tal vez es eso como lo que yo trato de retomar también ya con el cine, porque el cine empezó a ser como también nuestra conexión. Ahí para cerrar, hace 30 años existía en Medellín un programa que se llamaba Arriba mi barrio. Ese programa era un programa en televisión pública local que lo transmitían todos los viernes de 3 a 5 o a 6 de la tarde. El caso es que Arriba mi barrio buscaba precisamente ir al barrio a resignificar todos esos procesos sociales y culturales y decir, ve, o sea, todo lo que dicen de ese barrio no es así. Hay otras cosas y hay gente muy chévere. Y, por ejemplo, yo recuerdo mucho, porque Arriba mi barrio yo lo veía con mi papá cada 8 días, pero en Arriba de mi barrio es donde tengo conciencia que por primera vez me senté y vi una película completa. Yo siempre esperaba, porque en la mitad de Arriba mi barrio daban una película. Entonces, y eso reunía a la ciudad en torno a una pantalla de televisión y la gente esperaba la película de Arriba mi barrio. Entonces, yo creo que esas son conexiones que se van creando. Yo tenía 4 o 5 años, pero esperaba, la película fue brillantina, o sea, lo recuerdo mucho y me marcó y fue como, o sea, yo puedo tener una película en mi barrio, o sea, no solo en la sala de cine, en la pantalla, en mi casa, porque después hablaban de la película. Entonces yo tengo ese recuerdo, de hecho no lo tengo muy vago, recuerdo mucho cómo esperábamos todos con ansias ese programa de televisión. Entonces mira que son procesos locales que nos han marcado a todos y que probablemente por eso hoy estamos trabajando, estamos gestionando, estamos creando, estamos haciendo tantas cosas por la ciudad. Yo creo que este es el momento de empezar a escuchar qué nos quieren preguntar y qué nos quieren decir la gente que nos ha seguido hasta ahora. Pero antes de eso, yo quisiera decir que con lo que acabas de decir de Arriba mi barrio, es fantástico porque en realidad nos habla también de estas influencias cruzadas. Es decir, entrar en un barrio y escucharlo y verlo, filmarlo y mostrarlo, en realidad es neorrealismo. Es sí. Lo que hacía De Sica, es lo que hacían esta gente que renovó el cine por pobres. Además lo hicieron por pobres. Después de la Segunda Guerra Mundial no tenían ya dónde y cómo filmar y filmaron en la calle, pero al mismo tiempo todo lo que sucedió en Medellín, bueno, desde la televisión de hace 30 años, pero también desde el hecho concreto, bueno, ahora que veía la imagen de Víctor Gaviria, ¿no? De sus 2 increíbles películas que llegaron a México, primero Vi No Esperanza, y después, no me acuerdo con nombre completo ahora. De No Futuro. No Futuro, no Esperanza, gracias. Y la otra que era La Vendedora de Rosas, ¿no? Bueno, estas 2 películas con actores locales, sacados de la misma calle donde se hace, y todo eso, termina influenciando el cine mexicano que se hace hoy en ciudades como Monterrey, ¿no? O en otros lugares. Es decir, hay un ir y venir, el cine es también una influencia constante sobre que se mezcla con otras y da lugar a un producto local, pero no aislado.
Yo creo que esto es muy importante, así como el arte de mujeres no está aislado, pasamos de la literatura al cine, de la poesía a la narrativa, a la pintura, a esto y lo otro. Estas influencias están todas en una sola obra y esta sola obra a lo mejor después influenciará otra u otras, ¿no? Pero bueno, no sé, podríamos realmente abrir el micrófono a alguien. Si hay preguntas, Violena, ¿hay preguntas? Pues yo tengo una. De pronto, antes de cerrar, yo quería preguntarles tanto a Catalina como a Vanderlei si ellas, pues, ¿qué piensan acerca del hecho de que algunas veces los sistemas patriarcales están tan arraigados en nuestra sociedad que incluso pueden ser las propias mujeres que los siguen vehiculando de la forma incluso a veces la más violenta? Yo quisiera decir algo ahí. Primero, decir algo que me parece indispensable y es que, porque hemos estado circulando un poco alrededor de la figura de Víctor Gaviria y no lo hemos mencionado, pero Víctor es el director de la Cinemateca de la ciudad y también es una gran influencia para el cine pues, que nosotros hacemos, las nuevas generaciones. Y me parece muy bonito lo que estás diciendo porque a mí me sorprende siempre, además que estoy en clase, yo soy profe y pensar como una ciudad como Medellín termina estando absolutamente relacionada con el cine italiano, o sea, cómo pasa eso tan tremendo y tiene que ver con esa figura específica de Víctor que replantea una manera de entender el cine para nuestro contexto. Entonces, solo decir eso porque me parecía necesario. Y con respecto a lo que está diciendo Violan, me parece... hay algo que para mí es como una de las cosas que he ido entendiendo en el proceso también de acercarme al feminismo y tiene que ver con que, por ejemplo, en mi vida los hombres han sido más feministas que las mujeres. Es decir, como el sistema de pensamiento patriarcal y machista es eso, es un sistema de pensamiento, es una manera de entender a las mujeres, a los hombres, los géneros, los roles de género, los roles sociales que tendríamos que desempeñar, las identidades sexuales, las identidades de género, y en esa medida las ideas pueden estar instaladas en hombres o en mujeres, ¿cierto? A veces, por eso te digo, por ejemplo, en mi vida, mi papá, por ejemplo, siempre fue y ha sido la persona que más alentó, por ejemplo, en mí el pensamiento crítico. Yo creo que él no tiene ni idea de que es feminista, pero lo es en muchos sentidos, mientras que, no sé, tuve profesoras que fueron despiadadamente machistas y que querían cercenar, por ejemplo, mi voz. Entonces, lo que creo es que el machismo, al ser una manera de pensar, al ser una manera de entender el mundo, no distingue entre hombres y mujeres. A veces las mujeres son terriblemente machistas y se encargan pues, de enterrar a las otras mujeres a su alrededor. Entonces sí, yo creo que, por supuesto, a veces el vehículo del machismo son las otras mujeres y creo que eso es lo más peligroso. Porque cuando a ti te está hablando al oído tu mamá o tu mejor amiga o tu hermana, es muy difícil empezar a pensar que eso no es verdad. Que lo que te están diciendo con respecto a tu valor o al valor de tus ideas no es verdad. Si a ti te está diciendo una mamá o una hermana toda la vida que las mujeres no son para eso, que mejor cállese, que calladita se ve más bonita, es muy, muy difícil que uno dude, ¿cierto? De lo que dice esa mamá o esa hermana o esa amiga. Entonces, y no hay nada más machista que eso. Entonces, creo que es entender que el pensamiento puede estar en boca de hombres o de mujeres y que por eso es tan delicado. Yo aquí quisiera recordar un fuerte pensamiento de Simone de Beauvoir cuando decía que no existe un sistema de opresión que funcione si no tiene
aliados entre los oprimidos. Total. Las mujeres son las oprimidas del sistema patriarcal y el sistema patriarcal se ha podido mantener porque ha logrado aliadas entre las mujeres, porque le ofrecía algo a cambio de matarlas, a cambio de violentarlas, a cambio de hambrearlas. Es decir, si te callas, si me otorgas la razón, te dejaré vivir. Ese es uno de los chantajes más brutales que puede haber hecho el sistema patriarcal hacia las mujeres. Y hoy, que nosotras tengamos la palabra, que nos creamos unas a otra, empieza a revelar cómo ha funcionado el sistema de cooptación de las mujeres por parte del patriarcado también. Sí, un poco pues para complementar lo que Cata también plantea, y es que es una naturalización permanente y es eso, o sea, es que nosotras, yo creo que cada una ha hecho su propia reflexión, yo me la he hecho cuando han sucedido ciertos casos y, por ejemplo, es que pasó esto en una fiesta, no sé qué, y tú a veces eres consciente, es que yo vi eso o conmigo pasó algo similar, pues como que hubo una mirada, un comentario, y es la naturalización lo que nos lleva como, ay, no hay que prestarle atención a eso. Nada más este fin de semana tenía pues una conversación de ese tema con mi esposo también, y era como, yo le decía, o sea, siempre estamos vulnerables, o sea, el salir a la calle, el ir a la tienda, el que te hagan un comentario, el que te sientas insegura a veces de pasar por algún lugar porque sabes que ahí hace tanto tiempo hubo alguien que te dijo algo. Entonces empecé a recordar un montón de temas como que me habían pasado en la infancia, en la adolescencia, en la universidad, y yo decía, o sea, es la naturalización, o sea, ¿por qué si algún día me pasó esto, porque me puse un vestido, no me volví a poner el vestido, porque, o sea, estoy como de algún modo como dándole, no, es que no me puedo poner, o sea, estoy diciendo que yo fui la culpable por ponerme el vestido. Entonces hay un montón de aspectos ahí donde yo creo que sí tenemos que empezar a ser incluso más críticas con nosotras de manera respetuosa, y es, no lo tengo que naturalizar tanto, no es la culpa del vestido, de mi ropa, de mi actitud, es que yo tengo la libertad también de moverme y caminar como quiera. Yo por muchos años en esta ciudad decidí no ponerme vestidos porque no me gustaba cómo me miraban en la calle y las cosas que me decían o hacían. Y recuerdo que me fui a vivir, estuve un tiempo por fuera del país, en Barcelona, y allá empecé a sentir otra vez la libertad del vestido, de combinar los colores, y no era un asunto solo de hombres o solo de hombres, de las mujeres, la crítica, la mirada, uy, ¿por qué te pusiste esa ropa? Eso no combina. Lo que decía Cata, la amiga que te habla al oído y te dice, ¿por qué te cortaste el pelo así? Es muy feo. Y yo en esa ciudad recuperé esa libertad, o sea, dije, a mí me gustan los vestidos, me gusta combinar la ropa, me gusta que el color amarillo y el verde estén en el mismo lugar, así al resto del mundo no le guste. Recuerdo que algún día tomé la decisión de raparme atrás, pero era porque quería hacerlo hace mucho tiempo y no lo había hecho por ese qué dirán, por la crítica, por lo que dicen en la calle, y eso es lo que no podemos permitir, o sea, tenemos que ir con esa confianza y con esa libertad de lo que somos y de lo que tenemos, porque si no vamos a seguir naturalizando todo lo que sucede y sintiendo temor de salir a la calle y de encontrarnos también con la gente. Sí. Y por eso creo que es muy importante lo que tú decías al inicio, Maderley, cuando tú hablas de la importancia de crear espacios seguros donde también nos podemos escuchar y podemos conversar y claramente sí, todo lo que trata del pensamiento crítico que tenemos que tener cuidado de aplicar también para nosotras mismas, creo yo. Así es. Bueno, les agradezco mucho, fue muy rica esa conversación, muy interesante tenerlas con nosotros, digamos, en un mismo espacio a pesar de que sea virtual. Y entonces, bueno, les deseo una feliz noche. Muchas gracias al público que nos ha acompañado hoy
y por favor queden atentos porque vamos a seguir con Francesca para las próximas semanas. Tenemos todavía 3 conversaciones. La próxima semana les invito desde ya, tendremos a la artista Ana Lula Ferral, una artista de Medellín también, que conversará entonces con Francesca sobre el transfeminismo y sobre la importancia que reviste para ella el aspecto ritual en el performance, relacionándolo con el feminismo. Y las 2 semanas que seguirán, es decir, el martes 20 y el martes 27 de octubre, seguiremos con artistas que investigan el performance también como modo de expresión feminista. Entonces, les esperamos. Muchas gracias por estar acá y hasta la próxima semana. Feliz noche. Muchísimas Gracias. gracias a Muchas Francisca. gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.